Quizás para empezar. Si quieres, adelante, hermano, que se vayan sumando para que no termine tan tarde. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bien. Bien. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un privilegio para mí ser el moderador de este panel excelentísimo sobre relaciones bioculturales, conocimientos y prácticas tradicionales, que va a estar a cargo de personas que conozco y que se han destacado mucho en esta línea de trabajo y han hecho un gran aporte al desarrollo de las comunidades, asegurando el vínculo natural, la naturaleza con la cultura y la cultura como parte de la naturaleza. En este sentido, esta tarde vamos a tener a la doctora Vivian Figueroa, una colega luchadora, líder, entusiasta, ejemplo de persistencia que caracteriza a las mujeres indígenas y va a compartir con nosotros. Así también Lía, que la conocí como estudiante de nuestro programa de formación RED y Derecho a Pueblos Indígenas, y se ha destacado con mucha disciplina. Así como el profesor Rodrigo de la Cruz, un incansable luchador, investigador, facilitador de todo este debate de los conocimientos y prácticas tradicionales como parte inseparable del proceso de desarrollo que demandamos y debemos de seguir trabajando los pueblos indígenas. Sin mayor preámbulo, le voy a ceder la palabra a Viviana, quien tiene una larga trayectoria, perdón que se me está abriendo la presentación, tiene una larga trayectoria, es indígena, Omahuaca Coya cuenta con 20 años de experiencia profesional en el ámbito de conocimientos tradicional, biodiversidad, derechos, pueblos indígenas y especialmente en el empoderamiento y el acceso de las mujeres a la agenda política con un rol preponderante y determinante. En ese sentido es miembro de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad y del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad. También participa como miembro en el grupo de tareas sobre conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y locales de las plataformas intergubernamental, científica y normativa y servicio de los ecosistemas, IDBER. En los últimos 10 años trabajó en el Convenio de la Diversidad Biológica, en el programa de conocimientos tradicionales. Abogada, así que mucho cuidado con lo que decimos. Tiene un doctorado en Derecho en las áreas de Derecho Agrario y Minero en la Universidad de Buenos Aires. Siempre se ha destacado con una tesis en Derecho de los Pueblos Indígenas sobre sus conocimientos tradicionales y la participación en los beneficios por su utilización con una calificación sobresaliente como la caracteriza a ella. Actualmente, Viviana es consultora internacional sobre estos temas que va a compartir con nosotros, biodiversidad y conocimientos tradicionales. Por favor, Viviana, sin mayor, el auditorio es de usted. 20 minutos, Viviana. Vamos a ver si podemos. Nos cuesta. Exacto, no hay mucho para hablar. Buenas noches a todos. Agradecer en primer lugar a Rita por esta oportunidad de compartir con ustedes esta tarde nuestros conocimientos y también, todavía no lo pases, Paola, por favor. Bueno, muchas gracias, Yader, por la presentación y como mencionaron en sí, este tema es sumamente importante, con lo cual realmente estoy muy feliz de estar con todos ustedes y extraño mucho México, la verdad que es un gran país y ustedes son y representan una gran diversidad cultural, pero además tienen una gran cantidad de conocimientos, ¿no?
Bueno, lo que me han pedido que les comparta son básicamente 2 preguntas y voy a tratar de responderlas y por supuesto estamos abiertos a todas las consultas que puedan surgir, ¿no? Así que ahora sí, la próxima, Paola. ¿Con qué herramientas normativas pueden contar los pueblos indígenas para ejercer sus derechos bioculturales? Esto es muy importante que ustedes sepan de que en los últimos 20 años los pueblos indígenas hemos avanzado en tener ciertos derechos, pero no ha sido porque ha sido un proceso fácil, sino porque ha sido un proceso de negociación y de incidencia con los países para que reconocieran nuestras particularidades, que hace que hoy tengamos ciertas herramientas normativas, especialmente en el derecho internacional. La próxima. Las herramientas que tenemos principalmente para defender, proteger nuestros derechos son, en cuanto a nuestros conocimientos tradicionales, tenemos en primer término el Convenio sobre Diversidad Biológica, que a su vez también tiene un plan estratégico y tiene una gran cantidad también de directrices, que las voy a mencionar. El Protocolo de Nagoya, bueno, México ha ratificado tanto el convenio como el protocolo, con lo cual son aplicables al país. Y por supuesto también la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio 169 de la OIT, que me olvidé poner la foto ahí, pero por supuesto también es una herramienta muy importante, ¿no? La próxima. Bueno, les voy a hablar un poquito del convenio sobre diversidad biológica, que es en sí una de las herramientas más importantes que tenemos porque es vinculante, es obligatorio. Eso quiere decir que los pueblos indígenas pueden ir a la justicia en caso de incumplimiento al sistema nacional. Entonces, el convenio es un tratado internacional que genera obligaciones para los países, o sea que están obligados a implementar sus disposiciones. A diferencia, a veces se dice que la declaración no tiene esas características, pero en realidad la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas está basada en tratados de derechos humanos, con lo cual también tiene su fuerza legal, ¿no? Pero bueno, el convenio es de carácter vinculante y su cumplimiento es obligatorio. Y es el marco legal más importante sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. Y convengamos de que el 80% de la biodiversidad actualmente de los pueblos indígenas está en territorio de los pueblos indígenas. Con lo cual la conservación y el uso sustentable y la implementación de este convenio es muy importante para los pueblos indígenas, tanto por los impactos positivos como los impactos negativos que podría tener. Actualmente 196 países, porque incluye la Unión Europea, han ratificado el convenio, o sea que es un convenio casi universal, a diferencia del convenio 169, que muy pocos países lo han ratificado. El convenio sobre diversidad biológica es un convenio ampliamente ratificado. Los países que no han ratificado es Estados Unidos y el Vaticano. O sea, son los dos, pero el resto todos lo han ratificado, por eso es que es un instrumento tan importante. Este convenio contiene 42 artículos. Sigamos la próxima. Y una de las cuestiones más importantes es en cuanto a las obligaciones que tienen los países de acuerdo al convenio, es que deben respetar, preservar, mantener los conocimientos tradicionales, promover que estos conocimientos se apliquen, pero con la aprobación y la participación de los pueblos indígenas, ¿no? Y a su vez fomentar la distribución equitativa de los beneficios. Eso quiere decir que si hay alguien que quiere utilizar estos conocimientos, tiene que hacerlo respetando la decisión de las comunidades y a su vez también que debe haber una distribución de los beneficios por la contribución de esos conocimientos, por ejemplo, a las investigaciones.
Esto ha sido un avance muy importante porque, bueno, al menos en mi país, hace 20 años siempre el conocimiento tradicional fue considerado brujería o fue considerado algo que no tenía valor, ¿no? O se valorizaba cuando los investigadores lo tomaban y no reconocían, de hecho, ninguna contribución de las comunidades indígenas porque, bueno, éramos considerados pobres y que nuestro conocimiento tradicional no era importante. Esto es el cambio que se produce en el año 1992 con la adopción de este convenio, ¿no? Por eso este artículo, que es el artículo 8J, que decimos que es como el código secreto 8J, es el que genera las obligaciones a los países de tener una ley nacional sobre este tema, ¿no? Y es muy importante porque cuando hablamos de mantener, por ejemplo, el conocimiento tradicional implica mantener las lenguas indígenas, que son donde se conservan los conocimientos y por lo tanto implica políticas públicas, legislación sobre este tema. En la próxima. Igualmente ustedes todos van a tener esta presentación. Yo sé que es un poco larga, pero realmente creo que es importante que ustedes utilicen este convenio como una herramienta para proteger y preservar sus derechos. El artículo que es el artículo 10C, que también dice que los países tienen que proteger y alentar la utilización consuetudinaria de la biodiversidad, o sea, ese uso que ustedes hacen de la biodiversidad a veces con el tema de las plantas medicinales, a veces con el tema de la utilización y el manejo de los bosques. O sea, hay un derecho y hay una interrelación entre esas prácticas y ese uso que se hace del bosque con los conocimientos tradicionales. O sea, si no podemos, digamos, utilizar una planta porque está en peligro de extinción, pero ese peligro de extinción no es la sobreutilización o la sobreexplotación que nosotros hacemos, sino otras personas, eso nos afecta a nuestros conocimientos tradicionales. En ese caso, las normas deberían establecer, y ustedes tienen el derecho a utilizar consuetudinariamente esos recursos de la biodiversidad que están interrelacionados con los conocimientos tradicionales. También se dice que los países deberían apoyar a las comunidades como el tema de preparar y aplicar o implementar medidas para mejorar o restaurar las zonas degradadas. Y este es un tema que creo que actualmente es crítico en nuestras regiones, ¿no? O sea, no es que el ministerio lo tenga que hacer, sino que también las comunidades tienen el derecho a recibir ese apoyo para mejorar sus áreas y la biodiversidad. La próxima. Y es también, que es el intercambio de información. Los pueblos indígenas tienen derecho a que el punto, pues, al final del inciso, que es el 2, habla de la repatriación de la información. Ha habido un trabajo muy arduo en este tema en el convenio, donde las comunidades indígenas tienen derecho a que si hay conocimientos o información que está en museos o en bases de datos, estas sean repatriadas a las comunidades para fortalecer sus conocimientos o incluso volver a utilizarlos, porque en el caso, por ejemplo, acá en mi pueblo ha dado hace 20 años atrás semillas de papa a bancos de germoplasma, y digamos una cuestión también ética y de justicia si hoy, porque esas papas se han dejado de sembrar y se necesita ir y tomar y pedir que se devuelvan unas ejemplares de esas variedades, debería realizarse, ¿no? Y esa es la devolución o la repatriación del conocimiento y de la información, básicamente, ¿no? Pero en el caso de las papas también es las mismas papas en sí mismas, ¿no? Y en este sentido hay mucho conocimiento y mucha información en los jardines botánicos, en los museos, ¿no? Y entonces en esto se ha avanzado con las directrices que se aprobaron de repatriación de conocimientos tradicionales. La próxima. También un artículo que es muy importante es que
los países deberían fomentar el tema de la cooperación y el desarrollo, incluyendo las tecnologías tradicionales y autóctonas. Esto quiere decir que, por ejemplo, si quisiéramos hacer un intercambio o cooperación científica y técnica entre nosotros, deberíamos también tener el apoyo de las partes, ¿no? Esta es parte también del reconocimiento a la contribución de los pueblos indígenas con sus conocimientos y tecnologías tradicionales, que son sumamente importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos tecnologías para el manejo del agua, tecnologías para la siembra, que actualmente están siendo muy efectivas para todo lo que es el cambio climático. La próxima. El otro instrumento importante que les quiero mencionar es el Protocolo de Nagoya, que fue adoptado en el año 2010 en Japón, en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica, que entró en vigor el 12 de octubre del 2014, y es obligatorio para los países que lo han ratificado, específicamente México. Sé que la mayoría de los participantes son de México. Es de cumplimiento obligatorio, y el protocolo establece obligaciones en relación al acceso y el uso de conocimientos tradicionales asociados a recursos genéticos, e incluso de recursos genéticos que pueden estar en poder de los pueblos indígenas y comunidades locales. Con lo cual, por ejemplo, uno de los puntos, en la próxima, por favor. Uno de los puntos que dice que el acceso, o sea, si alguien quiere utilizar sus conocimientos tradicionales, está sujeto al consentimiento informado previo de las comunidades. Y en ese proceso de consentimiento se tiene que tener en cuenta las leyes y procedimientos constitucionarios. Esto es importante porque a veces los investigadores, especialmente cuando quieren acceder al conocimiento tradicional, creen que, bueno, que es nuestra obligación compartir ese conocimiento, ¿no? Incluso cuando hablamos de conocimiento sagrado. Y en realidad nosotros en nuestros pueblos tenemos que trabajar y tomar una decisión, y para eso podemos prepararnos, analizar y decir sí o no, si entendemos de qué se trata el proyecto, cuáles van a ser las condiciones, cuánto va a durar el proyecto, o sea, empezar a preguntar y no directamente darlo, ¿no? Porque a veces existe ese proceso que es un proceso más de abuso de poder, donde se toma directamente el conocimiento, ¿no? Después el protocolo también establece que los pueblos indígenas tienen el derecho a recibir, a negociar lo que es la participación en los beneficios, porque eso se hace de acuerdo a las condiciones mutuamente acordadas o a los acuerdos que se lleguen. O sea, no es que ustedes, este es un punto muy importante para que puedan en sí compartir su conocimiento, pero también recibir ese reconocimiento. Obviamente, si ustedes lo quieren, por ejemplo, dar gratuitamente y decir que haya un reconocimiento moral, también es válido, pero también es una realidad que en general se dice que los pueblos indígenas somos pobres, pero en realidad no se nos reconoce todas las contribuciones que damos y que tienen un valor económico y no económico inmenso, ¿no? Que también hay que, los países tienen que establecer medidas, como por ejemplo leyes o también decisiones administrativas para el caso de lo que es la apropiación indebida, cuando no se obtiene el conocimiento tradicional y luego nos enteramos, está en una publicación, cuando se ha puesto eso en bases de datos. Entonces, este es un tema muy importante también, el tema del cumplimiento, ¿no? Y como les decía también, que en el caso específicamente, también se reconoce que si, por ejemplo, en nuestras tierras hay una planta que, vamos a decir, crece en áreas de salitre o áreas que son excepcionales o que son plantas que crecen en condiciones extremas climáticas, y hay investigadores que quieren hacer investigaciones sobre esos genes de esas plantas y eso está en su territorio, también deberían dar el consentimiento y negociar, digamos,
el acceso a esos recursos, ¿no? Entonces, no solamente es el conocimiento tradicional, sino los recursos genéticos. Y esto ha sido base a una negociación muy ardua por muchos años. La próxima. Les voy a dejar la presentación, les ruego que ustedes lo vean, que este es un video donde se explica cómo funciona el sistema, porque, digamos, los investigadores en general quieren obtener lo que se llama un permiso internacional de cumplimiento, y para obtener ese servicio de cumplimiento tienen que seguir ciertos pasos a nivel nacional para acceder legalmente al conocimiento tradicional o al recurso genético, y entre ellos respetar el consentimiento, ver el tema de los acuerdos de los pueblos indígenas que deciden compartir su conocimiento, porque también hay pueblos que pueden decidir no compartir su conocimiento. Entonces, esta es la presentación que les ruego que lo vean, que es muy sencillo, cómo funciona el sistema en sí, porque es un sistema internacional, pero se relaciona con el sistema local, porque no quisiera tomarme todo el tiempo, porque si no me tomaría las 2 horas que tenemos. La próxima. La próxima, Paola. No el video, porque no vamos a llegar con... Yader me va a matar. También tiene este video que tiene que ver cómo es que nosotros o el sistema está establecido para monitorear qué pasa cuando el conocimiento tradicional sale de nuestras comunidades y, por ejemplo, se va a otro país y qué es lo que se va haciendo con ese conocimiento. Es un sistema de vigilancia que se ha establecido a nivel internacional, que incluso creo que podría establecerse también como un sistema de vigilancia que se haga entre las mismas comunidades, ¿no? Que todavía no existe, pero podría existir. Pero bueno, por ahora, si ustedes ven el video van a ver cómo funciona ese sistema de vigilancia, que incluye que, por ejemplo, cuando alguien quiere solicitar una patente en una oficina nacional, como en México, y es sobre conocimiento tradicional o recursos genéticos, o conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos, se le exija que realmente, digamos, haya cumplido ciertos pasos, ¿no? Eso se llaman como las instituciones que hacen el monitoreo de que el que está viniendo a solicitar haya respetado los derechos de los pueblos indígenas. Eso es lo que se establece en algunos países. Si ustedes tuvieran alguna pregunta después, con mucho gusto las puedo responder. La próxima. Y una cuestión que es sumamente importante en este momento es el plan estratégico, que es otra de las herramientas que se adoptó en el marco del convenio, y principalmente la meta 18, donde los países se han comprometido que para el 2020 se iban a respetar los conocimientos de los pueblos indígenas y el uso consuetudinario. Se iban a integrar estos a la implementación del convenio a nivel nacional y con la participación efectiva, plena y efectiva de los pueblos indígenas en todos los niveles pertinentes. Este plan estratégico ya culminó prácticamente, aunque yo creería que no tampoco, porque en este momento a nivel internacional se está negociando un nuevo marco global sobre biodiversidad posterior a este plan estratégico, pero es importante que ustedes puedan ver también el informe de México para ver qué es lo que se ha hecho para cumplir esta meta porque es 2011-2020, en esta década que ya hemos terminado. La próxima. ¿Me dices, Jader, cuando me faltan 5 minutos? No me queda mucho, pero bueno, esta es la segunda pregunta. ¿Cuáles son las instituciones encargadas de resguardar las relaciones bioculturales, los conocimientos y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y sus territorios? Ahora vamos. La próxima. Por una parte, los países tienen que establecer estructuras institucionales
como puntos focales nacionales, como una autoridad nacional con patente, que, digamos, implemente, por ejemplo, el convenio y también el protocolo de Nagoya. Y a su vez también adoptar medidas legislativas. En general esto se hace en el ámbito del Ministerio de Ambiente, que en general son las instituciones que implementan el convenio y el protocolo a nivel nacional, pero también estas tienen que interrelacionarse con las instituciones que atienden los asuntos indígenas. La próxima. Pero lo más importante en sí, desde mi punto de vista, cuál es la institución encargada de proteger los conocimientos tradicionales, son los mismos pueblos indígenas. Entonces, las comunidades mismas son las que tienen que proteger sus conocimientos. Para ellos pueden desarrollar protocolos comunitarios, para ellos pueden establecer y revisar sus leyes constitucionarias y tener estrategias para actuar en el caso de que llegue un investigador y que quiera hacer investigación en sus comunidades, y para que también es importante que se formen y se preparen para negociar, ¿no? En este caso, si quieren compartir o no su conocimiento, son cuestiones muy importantes, pero a su vez también tenemos una realidad que es la pérdida del conocimiento tradicional. Y entonces, ¿cómo lo vamos a proteger? Estableciendo estrategias en sí para resguardar y que no se pierdan los conocimientos. Algunos dicen, bueno, tenemos que documentar, pero no necesariamente tal vez en bases de datos que sean accesibles a terceros, sino que sean de la comunidad y que estén bajo el control de la comunidad. Entonces, también establecer mecanismos para evaluar, monitorear qué es lo que está pasando en nuestra comunidad y con nuestros conocimientos. La próxima. Bueno, acá también tengo un video, yo creo que no voy a tener tiempo para mostrarlo. Este es una historia en sí, es un video realizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que muestra cómo, por ejemplo, una joven logró que en realidad se respeten sus derechos de propiedad intelectual de su pueblo. A mí me gustaría si pudiéramos verlo, pero en realidad creo que no vamos a tener tiempo, tal vez después de las presentaciones, si hay un momentito, pero es un video muy, muy lindo porque muestra en realidad que hay cosas que sí se pueden hacer para proteger nuestros conocimientos. En la próxima. También les quería mostrar este caso, que es de un cazador de Australia. Lo que ocurrió con este cazador fue que fue, digamos, lastimado por un cocodrilo, era un cazador de cocodrilos, y él va al hospital, o sea, se trata en la comunidad misma con una planta, con una corteza de un árbol, y se trata, digamos, la herida y, digamos, es como que le pasa un poco el dolor. Y después se va al hospital, y en el hospital los médicos estaban sorprendidos por la cura y por que, digamos, los resultados y le preguntaron, ¿no?, qué es lo que usó, y él dijo, bueno, que fue una planta. Entonces su comunidad se dio cuenta de que esto podía ser un buen estudio en el sentido de que podía ser el desarrollo de un nuevo producto. Entonces la misma comunidad trabajó en un convenio con una universidad para hacer las investigaciones. Cuando culminaron las investigaciones, solicitaron una patente conjunta y era un calmante. Desarrollaron un calmante y lo que tienen es la patente conjunta donde, digamos, 50 y 50, digamos, toman una decisión a quienes la van a conceder para que elabore más medicamentos en base a esa información u otros. Entonces, son ejemplos también de cómo las comunidades van liderando procesos, ¿no? Próximo. 5 minutos. ¿Tengo 5 minutos?
porque entonces puedo pasar el video. Les ruego volver atrás y que veamos rápidamente el video de la OMPI. El anterior, ese. Si lo podemos ver, por favor. Creo que tienen que poner, para que veamos el sonido. Es cortito el video. No se puede, o sí. Bueno, ¿algún comentario general, Viviana? No podemos ver el video, bueno, de una manera u otra, les ruego, ustedes van a tener todos la presentación, que lo vean, es un video muy gráfico y muy útil. Creo que miren, hoy estuve precisamente en un evento, con un webinar, en un seminario virtual donde hoy se está discutiendo el tema de la información digital, la secuenciación de la información digital, que es como que es un tema muy, muy complejo que se está diciendo, por ejemplo, de que las bases de datos, que digamos conocimiento tradicional, que ha ido a la base de datos, probablemente, no sé, no sabemos cómo van a avanzar las negociaciones, pero probablemente esos sean en sí considerados que los dueños de esa información son donde están las bases de datos, y no nosotros. O sea, es un conocimiento que salió de nuestro territorio, que está en base de datos. A veces esa información o ese conocimiento permitió que se secuencien genomas de plantas o animales. Gracias a nuestro conocimiento, sin embargo, probablemente nosotros no tengamos nada que decir, ¿no? Es un tema muy complejo, con lo cual creo que es importante tal vez de que ustedes también empiecen a adentrarse en esas discusiones que se están dando, porque van a tener un gran impacto en el reconocimiento de nuestros derechos, ¿no? Así que con eso, decirles que estoy a disposición para cualquier duda o consulta que pudiera existir. Sé que las consultas son al finalizar las 3 presentaciones. Gracias. Gracias, Viviana. Sé que estás trasnochándote en Argentina, ya serán las 10:30, las 10. Y pues, pero agradecemos mucho tu entusiasmo de colaborar. Hermano Rodrigo, ¿estás por ahí? Buenas noches, les puedo compartir el video de la compañera. Yo aquí ya lo tengo ya viendo, pues si quieren les comparto para que así también la compañera. Ahora no, porque ahora estamos justo a las 7:40 hora de México y nos tocaría entrar a la siguiente. Va a quedar a disposición el link para los demás compañeros. Gracias, María. Por favor, Rodrigo, ¿estás por ahí? ¿Aló? ¿Yader? Sí, hola, hermano. ¿Cómo estás? Compañero, Bien, les bien. presento. Sí, les voy a compartir la presentación. Por favor, si me confirman si lo están visualizando. Sí, excelente, Rodrigo. Te presento, Rodrigo. Ok, gracias. Nuestro hermano Rodrigo es un indígena cayambí, especialista en derechos de propiedad intelectual, ha trabajado muchos años en esto y nos ha colaborado mucho en el marco de la biodiversidad y de diversos foros regionales, tanto a nivel de Sudamérica como Latinoamérica, a fin de que mejoremos nuestra capacidad de participación como pueblos indígenas en estos temas. También es miembro del Comité Director Global de Pueblos Indígenas del Banco Mundial y en el Ecuador ha liderado el desarrollo de protocolos comunitarios sobre los pueblos indígenas en el marco del protocolo de Nagoya. Esta es una síntesis bien sintética de Ramiro. Lo dejo con nosotros para que lo conozcamos más. Gracias. Adelante, don Rodrigo. Ok, bueno, buenas noches con todas y todos. A Rita, pues
primero agradecer por la oportunidad del espacio y luego también felicitar por la organización de este tipo de eventos que tienen la finalidad pues de compartir conocimientos, experiencias y que sean este tipo de espacios como plataformas de inducción, de enseñanza, de retroalimentación para nuestros pueblos y abordando temas que son tan críticos y urgentes conocerlo o la situación que, digamos, se nos presenta en nuestros territorios con relación a todo lo que es la biodiversidad, los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales. En mi Rodrigo, caso, se me antes que solicitó entres, ¿puedes ampliar? que pudiera hablar sobre relaciones bioculturales, conocimientos y prácticas tradicionales para el fortalecimiento de los pueblos indígenas. Y para esto, pues yo he preparado unas láminas que me voy a ir compartiendo. Tengo unas 2 láminas que en realidad hacen mención, inclusive una tercera, a conceptos y terminologías en el uso común para el tratamiento de estos temas. De alguna manera, la doctora Viviana creo que hizo mención respecto del uso de estas terminologías y las dificultades que hay con ellos para tratar ya cuando uno trabaja directamente en el territorio con las comunidades. Entonces, yo me he permitido aquí, a manera de una presentación de inducción para la gente que pudiera conocer y tenerla, para que tenga en sus manos, en su poder, cuáles son las terminologías y conceptos que están inherentes, ¿no es cierto?, asociados al tratamiento de estos temas. Yo no voy a dar lectura a cada uno de estos conceptos y terminologías y solamente me permití que lo pudiera visualizar, que se pudiera visualizar, pero sí manifestar de que son terminologías y conceptos totalmente ajenos para nuestras comunidades, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias de trabajar con comunidades en territorio y también la fortuna de poder tener la posibilidad de estar en la mesa, en las discusiones de negociación, en los debates, en los diálogos a nivel técnico, a nivel político, con los tomadores de decisión, los estados y gente que hace academia y la ciencia. Entonces, estos conceptos son los que están en la mesa de las negociaciones, en el tapete, ¿verdad? Entonces, sobre los que efectivamente se van direccionando y tomando posiciones. Entonces, la dificultad que hay de bajar con estos temas a las comunidades realmente es complejo. Hay una dificultad, un choque cultural. Las comunidades, nuestras comunidades, no tienen estos conocimientos, estas formas de entender de lo que es la biodiversidad, de lo que es la biopiratería, la bioprospección, lo que son los conocimientos tradicionales entendidos desde estos organismos internacionales, no tanto de las comunidades, lo que es el consentimiento fundamentado previo, el consentimiento libre previo informado, ¿no es cierto? También, ¿quiénes son los legítimos poseedores? ¿Qué son los pueblos indígenas? ¿Qué son los recursos biológicos? ¿Qué son los recursos genéticos? Las condiciones mutuamente acordadas, los beneficios económicos, monetarios y no monetarios, quiénes son los usuarios, los proveedores, licencias, patentes, etcétera, etcétera, aquellos que yo no me he permitido incluirlos más. Entonces, realmente tan complejo es el tema, pero que es tan necesario a la vez conocerlo, ¿no? Y tenemos que hacer un doble esfuerzo, quienes tenemos esta posibilidad de estar en estas negociaciones, y creo que aquí pues hemos tenido, como decía, la fortuna de estar en estos espacios. Entonces, aquí nos toca hacer un esfuerzo de llegar a los territorios, a nuestras comunidades, ¿no es cierto?, con pertinencia cultural, ¿no es cierto?, adecuarnos a sus usos y costumbres, a sus leyes consuetudinarias, y desde su vivencia, desde sus formas de entender al entorno, a la biodiversidad en las comunidades,
de conversar con los abuelos, con las abuelas, con los sabedores, ¿no? Con los yachas, decimos nosotros acá en Quichua, con los teitas, con las mamas, ¿no? Y hablar con ellas, porque allí están depositados los conocimientos tradicionales. ¿Y cuál es el interés que tienen quienes hacen ciencias biológicas, ciencias naturales, ¿no? Quienes están detrás de las grandes decisiones a nivel político y legal sobre estos temas? Entonces, solo así se puede un poco motivar y despertar la reacción que tienen las comunidades. Entonces, yo particularmente he tenido esta dificultad, y creo que todos ustedes han tenido también esa dificultad de tratar estos temas con las comunidades y ver qué respuestas, qué reacciones podemos tener con los hermanos y hermanas en las comunidades. Entonces, por ejemplo, en el tema de solamente en el tema de recursos genéticos, ¿no? Conforme prescribe los instrumentos internacionales, dispone que es material genético de valor real o potencial. Bueno, ¿qué es eso? Ya en las comunidades, en los cabildos, en los ejidos, como dicen en México, con las comunidades, con las hermanas, con los hermanos. ¿Cómo hacer que ellos entiendan, ¿no es cierto? Y sepan reaccionar de qué es lo que se trata eso. Entonces, tan complejo es el tema, pero tenemos que seguir trabajando. En todo caso, los objetivos, estos grandes objetivos que nos animan, que nos llevan para que estos temas las podamos trabajar con las comunidades, creo que a la vez están marcados, ¿no es cierto? Y yo me he permitido señalar el objetivo general, por ejemplo, ofrecer a los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, como legítimos poseedores y titulares de conocimientos tradicionales, las herramientas técnicas y metodológicas necesarias para fortalecer sus capacidades en la conservación, uso sostenible de la biodiversidad y la protección de sus conocimientos tradicionales, así como tratar el tema de la seguridad jurídica de las tierras y territorios indígenas, porque al tratar estos temas tiene que, en primer lugar, ver cómo están nuestros derechos territoriales y cómo están nuestras organizaciones. Por eso que en los objetivos específicos, por ejemplo, tenemos que ver de qué manera, ¿no es cierto?, se trata estos temas desde el enfoque del enfoque biocultural, el tratamiento de los conocimientos tradicionales, fomentar el apropiamiento de los saberes y conocimientos tradicionales y induciendo para que internamente se vayan generando protocolos comunitarios que resguarden esos saberes y conocimientos tradicionales, ¿no es cierto? Impulsar el fortalecimiento de capacidades para fomentar el liderazgo comunitario, establecer alianzas estratégicas, ¿no es cierto? Y fortalecer las estructuras organizativas de nuestros pueblos. En esta lámina siguiente, esto muy bien lo hizo la doctora Viviana, nuestra hermana Viviana, y creo que no es pertinente yo mencionarlo. Estos instrumentos internacionales que yo también lo puse aquí en esta lámina, lo que dice el convenio sobre la diversidad biológica, el protocolo de Nagoya, las decisiones, en este caso de mi país, del Ecuador, en el caso Colombia también, Perú y Bolivia. Tenemos nosotros una decisión 391 sobre acceso a recursos genéticos, donde se reconoce los derechos al consentimiento fundamentado previo para el acceso a recursos genéticos. Tenemos la decisión 486 sobre propiedad industrial, en donde en una de las disposiciones se menciona de que para acceder al conocimiento tradicional en derechos de propiedad intelectual solamente se accederá a ellos mediante el consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas y locales. Y el convenio 169 que la doctora Viviana también lo mencionó. Y adicionalmente, en el caso ya más específico del Ecuador, mencionar que en la Constitución de la República prescribe a los conocimientos tradicionales como derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Y tenemos una normativa secundaria, un nombre un poquito largo, el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación,
es un código orgánico del sistema de los derechos intelectuales en el Ecuador, en donde en el 2016 se logró insertar un título especial relativo a la protección legal de los conocimientos tradicionales, ¿no? Entonces, bueno, tenemos otros planes y estrategias más a nivel nacional y ya a nivel estratégico de cómo están a nivel interinstitucional en el Estado trabajando estos temas con el Ministerio del Ambiente, una institución que hace ciencia y tecnología, y también la CENARI, que es el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales. Luego, en el enfoque sobre derechos de pueblos indígenas en relación a estas iniciativas de protocolos comunitarios, protocolos bioculturales, considerar, ¿no es cierto?, de que deben estar tomados en cuenta necesariamente varios enfoques que son realmente ineludibles. Entonces, acá debe tratarse necesariamente cómo regular el tema de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, cómo tratar el tema de la intergeneracionalidad, el tema de la interculturalidad, el tema de género, la participación de las mujeres indígenas, ¿no es cierto? Nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras madres en las comunidades son las poseedoras, las detentoras del conocimiento tradicional. El tema de los derechos humanos y los derechos territoriales, ¿no? Entonces, visto de esta manera, en la experiencia en el Ecuador y en los países nuestros vecinos, en Colombia mismo, en el Perú, estamos trabajando muchísimo, haciendo un esfuerzo supremo en enfocar el desarrollo de protocolos comunitarios, ¿no es cierto?, con estas características visualizadas en esta lámina, ¿no? Que sean protocolos comunitarios no rígidos, ¿no? No estáticos, sino que sean protocolos comunitarios susceptibles a debates, a cambios, ¿no es cierto?, a modificaciones, a adecuaciones a nuevas realidades de pueblos indígenas, flexibles a la vez, ¿no?, entre actores interesados, aplicable a realidades situacionales actuales de la comunidad. Las comunidades nuestras no son estáticas, no son comunidades que están en el pasado, son comunidades que están innovando día a día sus conocimientos con el entorno, ¿no es cierto? El tema de lo colectivo, construir procesos legítimos en consenso con la participación de todos los actores internos en nuestras comunidades, ¿no es cierto? Entonces, estos aspectos son tan relevantes en las experiencias que nosotros, al menos en el Ecuador, yo tuve la oportunidad de trabajar prácticamente un año con el Ministerio del Ambiente y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Oficina de Derechos Intelectuales, liderando un proceso de construcción de protocolos comunitarios. Y son tan fundamentales ver de qué manera se tratan estos temas con las comunidades. Entonces, y acá es hacer, ¿no es cierto?, un mapeo. Nosotros hemos aprendido mucho de la experiencia de Rita, por ejemplo, ¿no?, y del proceso que en México vienen liderando en la construcción de protocolos comunitarios. Teníamos inclusive previsto un seminario in situ, ¿no?, con presencia física en la capital, en la ciudad de Quito, con la gente de México y con los actores que han trabajado protocolos bioculturales, y desafortunadamente por la pandemia no se pudo realizar esa actividad. Entonces, y aquí es ver cómo se hace este mapeo con las comunidades, en donde se tenga cómo están las comunidades en blanco y negro, ¿no? Pero construida por ellas mismas, ¿no? Son los líderes, las lideresas quienes tienen que decir cómo estamos en las comunidades, cómo son nuestras formas de organización, nuestras autoridades, cómo están nuestras formas de decisión en cuanto al manejo de los conocimientos tradicionales, de la biodiversidad misma, cómo está el ordenamiento territorial mismo,
en las comunidades, ¿no es cierto? Luego, luego es ver, yo no sé cómo estoy con el manejo de tiempos, pero, vas bien, ¿perdón? vas bien, hermano, adelante. Listo, listo. Muchas gracias, Yader, ¿no? Entonces, en esta lámina, un poquito me voy a detener. Este es una cosita como bastante crucial y sustantiva, ¿no? Las comunidades y quienes vayan a estar de facilitadores, y nosotros en el Ecuador, acá en el Ecuador, nos hemos convencido de que las propias comunidades deben ser las que se empoderen de estos temas y ellas mismas construyan protocolos comunitarios, sin la necesidad de facilitadores externos, ¿no? Entonces, ellas mismas deben manejar todo lo que son las políticas públicas y normativa existente a nivel nacional e internacional. Obviamente, ese es un esfuerzo significativo que tienen que ellas mismas hacer ese esfuerzo. Entonces, ¿cómo están las normas internas, como decía, en el uso y manejo de los recursos de la biodiversidad, las formas de decisión en cuanto a los conocimientos tradicionales, cómo está el gobierno comunitario, las autoridades, etcétera, etcétera? ¿Cómo están el uso, el mapeo, la conservación, la transmisión, la protección de todos los saberes, el inventario? Las comunidades tienen inventarios realizados mediante códigos culturales propios que cuando uno va a las comunidades levanta información, ¿no es cierto? Eso es como una enciclopedia, como una biblioteca, ¿no? Y con ellas nosotros aprendemos muchísimo, ¿no? O sea, nosotros que somos a la vez indígenas también, o sea, pero hemos interactuado más con el mundo circundante, pues, occidental, y bueno, hemos tenido la oportunidad de estar formándonos en aulas universitarias donde la relación es distinta, pero ya en las comunidades la relación es otra, ¿no es cierto? Entonces, ver cómo se tratan estos temas con las comunidades y que con ellas mismas podamos ir haciendo este tipo de información y ver cómo son las formas de decisión que las comunidades toman, ¿no? Respecto al consentimiento libre pero informado. ¿Qué es lo que desde las comunidades se entiende de esto, ¿no? Entonces, cuando uno va a las comunidades, a los pueblos indígenas, nosotros acá decimos a las nacionalidades, ¿no? Es ver el respeto a la organización comunitaria, básicamente, ¿no? Y a sus autoridades. Eso es de entrada, ¿no? Quien no lo hace, pues no puede romper ese tipo de esquemas consuetudinarios milenarios de los pueblos indígenas, ¿no? Nuestras comunidades tienen sus formas de organización y autoridades comunitarias, ¿no? Está el tema de socializar, informar detalladamente, ¿no? De forma lúdica, de forma preferencial, con idiomas maternos, respecto de los propósitos y alcances de una investigación de este tipo en relación a recursos genéticos y conocimientos tradicionales, las formas de decisión colectiva que tienen las comunidades, cómo está el tema de la participación de género, el tema de la participación intergeneracional, ¿no? Las autoridades que representan a la comunidad legalmente establecidas. Entonces, no obviar, ¿no es cierto?, en las comunidades de que exclusivamente tienen que tomar decisiones solamente a nivel de 3, 4 dirigentes legalmente establecidos, omitiendo, ¿no es cierto?, la presencia en la toma de decisiones de las autoridades tradicionales, que son los que en realidad tienen las mayores capacidades de decisión en relación a estos temas. Entonces, todas estas cuestiones son tan relevantes, ¿no? Y tratar con absoluto respeto, ¿no?, a sus modos de vida, ¿no?, a los usos tradicionales que tienen sobre la biodiversidad, las comunidades, ¿no? Como decía, el uso del idioma indígena será fundamental, ¿no? Formalización de acuerdos claros, transparentes, ¿no es cierto?, duraderos también, ¿no es cierto?, y que puedan ser evaluados a la vez en el tiempo, ¿no?
Entonces, y todo esto, de alguna manera, tratándolo en tiempos acordados, ¿no es cierto?, de manera clara con las comunidades. No es que todo esto uno se va a hacer en un día, en 3 días de taller, sino que toca adecuarse a las formas propias de decisión, de conocimiento de las comunidades. Y una vez cuando las comunidades estén claras, se debe llegar a el establecimiento de posibles acuerdos de acceso al conocimiento tradicional. Entonces, aquí es construir protocolos, pero a la vez cómo validar y aplicar protocolos comunitarios y cuáles serían las recomendaciones básicas, ¿no es cierto? Entonces, y aquí es ver de que las comunidades mismas tienen que ser conscientes de que esta es una herramienta de las comunidades, está en sus manos y está, así como lo manejan los estatutos. O sea, uno va a la comunidad y los líderes, la lideresa, conocen muy bien sus reglamentos internos, sus estatutos de la comunidad que rigen la vida comunitaria. Entonces, el protocolo comunitario, el protocolo biocultural, tiene que ser una herramienta que igualmente se la conozca como el documento de identidad de uno, ¿no es cierto? Porque tarde o temprano un interesado externo en el conocimiento tradicional le podrá estar visitando y tienen que las comunidades estar absolutamente preparadas. Entonces, estos aspectos son tan importantes y que todas las dudas y vacíos igualmente puedan ser asueltos con las comunidades, ¿no? Esta metodología es bastante conocida para quienes trabajen en todo lo que es investigación, o la matriz, esta metodología alemana del FODA, ¿no? De todo lo que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, hacer un mapeo con la participación de las comunidades. La verdad no es complicado. O sea, es una metodología muy sencilla y cuando se trabaja con las comunidades con pertinencia cultural, se logra una interacción y una activa participación. O sea, inclusive con niños, nosotros hemos tenido una experiencia muy bonita de trabajar protocolos con la participación de escuelas comunitarias con los niños. Entonces, pareciera ser de que los niños solamente están con su lapicero, ¿no es cierto?, con su cuadernito, con sus libros, etcétera, etcétera, y no conocen más que eso. Y eso no es así, y regresan a sus casas con los padres, con las mamás, con los padres. Entonces, uno interactúa con los niñitos, ellos saben perfectamente cómo está la comunidad, ¿no? Y cómo están los usos inclusive de las plantas medicinales. Realmente induce mucho y anima a trabajar este tipo de herramientas metodológicas para tener en blanco y negro cómo están nuestras comunidades, ¿no? Entonces, aquí en esta lámina, acá en el Ecuador, nosotros hemos trabajado un modelo que este momento está en manos de las autoridades, digamos, en el Estado, para usar de que ella sea el referente para unos lineamientos mínimos con los interesados, con los actores que hacen investigación, la academia y potencialmente interesados en los conocimientos tradicionales, y cuáles debieran ser estos modelos adecuados para que ellos pudieran tener en su poder de que para obtener el consentimiento libre, previo, informado, es necesario seguir unas pautas, ¿no es cierto?, seguir unos procedimientos, unos formalismos, ¿no es cierto?, que no están rígidamente establecidos, que cuando ya estén trabajando en las comunidades pudieran ser distintos, pudieran ser que sean adecuados a las propias realidades de la comunidad. Pero que en general estos elementos que acá están señalados
¿no es cierto?, sean o sirvan, ¿no es cierto?, de pautas y guías orientadoras para los que hacen investigación y los interesados en el conocimiento tradicional. Entonces, para un acuerdo de consentimiento, ¿no es cierto?, deben realizar, tener, hacer que las comunidades puedan organizar sus propias asambleas, ¿no es cierto?, con fechas acordadas con ellas mismas, que las asambleas puedan estar presididas por sus propias autoridades, con la presencia de sabios, ¿no es cierto?, con equidad de género, que el proyecto mismo que se vaya a presentar de acceso al conocimiento tradicional esté claramente expuesto, entendible, ¿no es cierto?, en el lenguaje adecuado, la presentación de la institución a cargo, el objetivo, la finalidad del proyecto, qué es lo que quieren estas instituciones con el proyecto, ¿no es cierto?, el marco legal pertinente nacional e internacional, ¿no es cierto?, la descripción del conocimiento tradicional de interés asociado al recurso biológico, el uso potencial futuro del conocimiento tradicional, es decir, para qué es lo que el conocimiento accesado se quiere acceder, y la descripción del plan de investigación con tiempos de duración, ubicación geográfica del área de investigación, términos de la participación del personal de la comunidad, descripción de beneficios previos, durante y post acceso a los conocimientos tradicionales, potenciales riesgos ambientales, sociales y culturales respecto de los conocimientos tradicionales, y cómo tratar el tema de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Estos temas que son muy ajenos a la realidad de las comunidades, pero que definitivamente deben ser conocidos, ¿no? Y cómo se los maneja, cuáles van a ser los derechos pertinentes que tengan las comunidades. Gracias, Yader. Compromisos de respeto a los derechos colectivos y respeto de los conocimientos tradicionales, sagrados y confidenciales. Entonces, Yader, hermanas y hermanos, estas láminas yo me he permitido pues preparar para poder compartir con ustedes y finalmente manifestar que los protocolos comunitarios definitivamente fortalecen a un pueblo indígena, ¿no? Fortalecen a las comunidades, en la medida en que se está construyendo con ella, ¿no es cierto?, estrategias de manejo territorial, de manejo de su cultura, de sus tradiciones, de sus saberes y de la vida comunitaria con el entorno, con la biodiversidad, ¿no? Y una forma de relacionamiento con el mundo exterior, con los actores del Estado y los organismos internacionales. Entonces, cualquier inquietud pues, o interrogante respecto de mi presentación, estaría también presto para poder absolverlo, ¿no es cierto?, en la medida en que se pueda tener esto. Entonces, muchas gracias, Yader, hermanas y hermanos. Una buena noche. Gracias, Rodrigo. Es siempre un placer escucharte y ver todo este esfuerzo que se hacen en las comunidades. En el panel continuará Lía, quien nos hará una reflexión de su experiencia en el desarrollo de mecanismos de protección, de resguardo de los conocimientos tradicionales y que pueden poner en perspectiva todo el esfuerzo que se ha venido haciendo desde el marco jurídico internacional, algunos instrumentos particulares, como lo plantea Rodrigo, y nosotros lo trasladamos a la vida en la comunidad. Quiero felicitar al profesor Silver, a Larry, a Carlos Prin, que están conectados, nos están siguiendo, y seguramente pronto también van a estar participando en los seminarios con sus experiencias. Gracias. Lía es de México, es una lideresa fuerte trabajando en el tema de conservación de los recursos forestales y los territorios.
pero particularmente en los procesos de regeneración de la identidad comunitaria vinculada a la protección del entorno natural. Asegurar la identidad comunitaria es la base para garantizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales. Con esa inspiración de Lía López, la dejo con nosotros. Lía, bienvenida. Yader, muchas gracias. Gracias por la presentación. Nada más quiero confirmar si ya todos ven mi presentación, mi pantalla. Sí. Perfecto. Pues muchas gracias, Yader. Realmente quiero agradecer primero la invitación para poder compartir con ustedes ahora como ponente este tema de la sesión 3 de Relaciones Bioculturales, Conocimientos y Tradiciones y Prácticas Tradicionales, perdón. Y bueno, muy contenta de poder compartir este espacio con personas con mucha experiencia, con hermanos de otros países. Y bueno, es muy gratificante poder compartir esta sesión de trabajo con ustedes y también a los participantes. El día de hoy a mí me toca la parte de la experiencia comunitaria. Yo soy originaria de la comunidad de Capulalpan de Méndez, soy indígena zapoteca. Y bueno, voy a empezar poco a poco a platicarles con ustedes sobre qué esta parte de la parte de la bioculturalidad, cómo las comunidades nos relacionamos con nuestro entorno. Sin más preámbulo, quiero empezar como de lo macro a lo micro, me voy a ir poco a poco para ir entendiendo y desmenuzando cada uno de los elementos que también justo mis compañeros me antecedieron. La hermana Viviana hablaba de conceptos de la parte de la normatividad, también Rodrigo, estos elementos que son claves y que debemos entender, de repente parecieran difíciles o ajenos a nosotros, pero que de alguna manera debemos ir entendiendo o familiarizándonos con ellos. Como les hablaba yo de la parte macro, México es considerado como uno de los países con mayor patrimonio biocultural y justo porque ocupamos dentro de una lista que existe el 5º lugar por la riqueza de las lenguas indígenas que tenemos. También es importante mencionar y tener como este concepto, este bagaje que también estamos dentro de los países megadiversos, justo por la cantidad de especies de la biodiversidad, flora, fauna que albergamos, hablando de un 60-70% de la que existe en el planeta. Y bueno, eso nos hace como parte de poseedores. Y nada es casualidad, justo dentro de estos territorios habitamos los pueblos indígenas. El 40% de los bosques y 60% de estos bosques y selvas se encuentran dentro de nuestro territorio. Entonces, de manera general, entender muchas características de nuestro país. Justo en este seminario también hay hermanos de otros países y que seguramente estaremos compartiendo elementos de la misma manera. Ahora me voy a lo micro, les voy a hablar de mi comunidad. Justo en la foto ustedes podrán ver de manera general, nosotros estamos ubicados en la parte suroeste de México, en el estado de Oaxaca, y bueno, ahí está este pequeño territorio del cual les voy a hablar el día de hoy. Tal vez posiblemente muchos estemos familiarizados con este sistema de gobernanza que nos define como pueblos indígenas, ¿no? Mi comunidad está formado por este sistema normativo, mejor conocido como usos y costumbres, y justo esta estructura de cargos hace que desempeñemos las funciones tanto civiles, tanto funciones como de la parte municipal, y la parte de la gestión de los recursos comunes, ¿no? La parte del territorio o la comuna, en este caso comunidad, la parte comunal. Y esto se caracteriza por ser, no existen partidos políticos, y todo es la mayor la elección y la mayor gobernanza es la asamblea comunitaria, y bueno, en esta asamblea están los representantes de cada una de las familias que habitamos Capulalpan, y esta estructura es escalafonaria, es decir, empezar desde abajo para que el día que se lleguen a tomar las decisiones, pues sean de una manera más acertada, justo porque conoces toda esta estructura comunitaria, ¿no? Desde cargos tan podrían ser insignificantes, pero de mucho aprendizaje. Y son honoríficos, es decir, no se percibe un salario a las personas que forman parte de esta estructura comunitaria. En la foto podrán ver, bueno, esta es la asamblea de la comunidad.
Y justo este tipo de prácticas, esta forma de gobernanza comunitaria fortalece y conserva el sentimiento de comunalidad y las prácticas culturales ancestrales que tenemos desde hace muchos años. A mí me gusta mucho destacar dos elementos muy importantes dentro de esta gobernanza, y uno es el tequio y la guelaguetza. El tequio, a lo mejor muchos conocidos también como faenas, en la parte del trabajo comunitario, ¿no? Del trabajo de estar en las obras de la comunidad, en actividades del territorio, como son reforestaciones, limpia de brechas, o cuando existen también riesgos dentro de la comunidad como incendios. Y el otro, la guelaguetza, es una palabra muy característica de este estado, de Oaxaca, justo porque es como el apoyo mutuo, ¿no? Es decir, cuando a veces hay festividades o fallece una persona, siempre está el apoyo para decir, yo te apoyo ahorita y sé que en algún momento cuando yo lo necesite, tú harás lo mismo. Entonces, es un apoyo recíproco. De manera, esto quería abordar cómo nos regimos, porque a lo mejor va a partir mucho de los elementos que voy a comentar con ustedes, de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestra biodiversidad, con todos estos recursos naturales, culturales dentro de la comunidad que justo fortalecen nuestra gobernanza comunitaria. Y nuestra cosmovisión está directamente relacionado con todos los recursos que poseemos dentro de nuestro territorio y de toda esa cultura que albergamos. En nuestra lengua es parte fundamental, pero bueno, en esta parte, en mi comunidad, se perdió hace mucho tiempo. Justo, por ejemplo, mi abuelito ya no habla la lengua zapoteca. Y mucho preguntábamos por qué, en qué momento desaparece nuestra lengua. Y esto viene en la parte de la educación, cuando los maestros a ellos era como decir, no lo hables, como es algo malo, o si tú lo hablas, los castigaban. Entonces la gente lo empezó a decir, bueno, es que a lo mejor puede ser algo malo y ya no te enseñamos para que no tengas problemas. Entonces fue una pérdida de la lengua. Sin embargo, hoy en día pues se está tratando de rescatar esto en un programa que se tiene con la escuela primaria, ¿no? Como ir rescatando estos elementos tan importantes que sí son parte fundamental y que nos caracterizan. Y bueno, este arraigo y este sentido de pertenencia que tenemos con estos vínculos mencionados anteriormente también nos han situado en algunos conflictos, y justo estos conflictos son el deber ser que el día de hoy estamos generando, o que nos han hecho de esta manera. Lo digo porque quiero abordar tres aspectos súper importantes dentro de nuestro bagaje histórico, de la dimensión de nuestra comunidad. Y bueno, una de ellas es en el 1775 inició la minería en nuestro predio. Y bueno, la minería nace como una actividad en aquel entonces, pues que generaba empleos, y sí, había como esa relación, pero después la gente se fue dando cuenta que fue parte de que había muchos enfermos, muchas viudas, no había un pago justo y toda esta parte. Y de ahí empieza un proceso como también de sensibilización justo en esta vinculación que tenemos con nuestros recursos, donde se fue viendo que se había la pérdida de varios veneros de agua. Entonces fueron justamente esas situaciones que dijeron a la comunidad, ya no queremos más la minería, nos está atentando contra el recurso principal que es el agua. Y en el 2006 inicia esta lucha contra la minería, y bueno, se logra suspender actividades, entre comillas, porque justo no es solo en la comunidad, no solo en México, es en todo el mundo. Es como, yo creo que es una de las actividades que nos vamos a estar en constante resistencia, porque pues hay muchos intereses de por medio, ¿no? Pero desde el 2006 se está en ese procedimiento de suspender estas actividades. Y luego viene en el 1969 algo que detona muchos procesos dentro de la comunidad, y es que en ese año se tenían concesionados los bosques por decreto federal, en donde digamos que estaban en veda, estaban concesionados a empresas paraestatales. En este caso nos tocó la empresa Papatux, que era la fábrica de papel Tuxtepec, y hacía la explotación del bosque de manera irracional, y únicamente nos pagaban un derecho de monte. Entonces, la comunidad, cuando empieza también a hacer conciencia de decir, bueno, ¿por qué se están llevando todo nuestro recurso? Nos pagan lo mínimo.
Y cuando nosotros podemos hacer ese manejo de nuestro bosque, entonces se crea toda una defensa, todo un movimiento en prodefensa de los recursos naturales. Y a mí me gusta mucho recordar, y justo en la memoria histórica que hicimos un ejercicio apenas en nuestro protocolo, que lo voy a mencionar adelante, hay una deuda pendiente porque fueron mujeres que estuvieron enfrente de ese movimiento y que es importante siempre señalarlo. Cuando se quitaron todos los caminos, las brechas donde entraban los carros, se taparon, se quitaron todos los accesos que se podían tener y dijeron no, se negoció con el gobierno federal y dijeron ya no queremos, se vino para abajo el decreto. Y de ahí justo viene como una parte importante en la comunidad de decir, vamos a formar a nuestros propios cuerpos técnicos, nosotros podemos hacer nuestro manejo, el manejo, pues en aquel entonces tal vez no se hablaba de sustentable, ¿no? Pero un mejor manejo, no explotación, sino aprovechar de una manera armónica nuestro bosque, ¿no? Y decidir nosotros cuánto queremos, cuál es la capacidad que queremos aprovechar. Entonces, este es un movimiento muy fuerte y que justo crea los mecanismos para poder que no sucediera esto nuevamente. Y la tercera actividad, bueno, dentro de estas que vienen a atender a lo que somos el día de hoy, en el 94 se da un acceso a nuestro recurso, el hongo blanco Matsutake, justo tenía una gran demanda. Es el primer caso de acceso registrado, uno de los primeros dentro de México, pero en el cual no hubo una negociación informada, ahora lo que hablamos, una previo, libre, informado, todos estos conceptos que mencionaba nuestro hermano Rodrigo. Entonces, eso no había una repartición justa y equitativa y se vino para abajo. Y esto hizo reflexionar a la comunidad, decir, tenemos que crear mecanismos que no nos vuelva a suceder esto, ¿no? Como hacer más, hay que ser como más preventivos de generar algo que nos cuide de no suceder estas acciones. Entonces, estos tres elementos yo quería compartirlos con ustedes porque justo han fortalecido lo que hoy tenemos, nuestros instrumentos internos y nuestra gobernanza comunitaria. Y como en esta parte y en este sentido de todo lo que les acabo de mencionar, la comunidad establece la diversificación productiva, ¿no? Es decir, aprovechar los recursos que tenemos de una manera sustentable con la finalidad de generar empleos justos, hacer la inclusión la inclusión social, los aportes para los beneficios comunitarios, un reparto equitativo de beneficios y hasta el momento tenemos 5 empresas comunitarias. En el 86, con lo que les mencionaba del bosque, pues se crea nuestra empresa forestal. De ahí sigue la empresa de materiales pétreos en el 93, donde se extrae piedra, grava y arena. En el 2008, nuestra empresa de turismo ecológico comunitario, justo esta es parte de lo que somos, es parte de RITA, Coapulalpan, empieza a ser parte de este movimiento con nuestra empresa de turismo ecológico comunitario. En el 2010 se abre la purificadora de agua y por último, dentro de, estas empresas son comunitarias, pero también esto forjó que se fueran formando colectivos, grupos de mujeres que hacen artesanía, la parte de medicina tradicional, entonces una serie de actividades que van detonando para el aprovechamiento y conservación de nuestros recursos naturales que tenemos. Y pues después de toda experiencia mencionada, pues tenemos instrumentos que justo se crean con la finalidad de reforzar todas las amenazas que pudiéramos tener y regular más que nada nuestros recursos, nuestro territorio, y contamos con un ordenamiento territorial, pues hablamos de la vocación del suelo, ¿no? De acuerdo a las especificaciones que se tienen, este estatuto comunal, que es pues nuestra constitución interna, en el cual emanan nuestros derechos y obligaciones, un programa de manejo forestal maderable, todo el aprovechamiento se tiene bajo un permiso otorgado por las secretarías correspondientes, nuestro plan de desarrollo municipal también, nuestro bando de policía y buen gobierno. En el 2008 nos dan el nombramiento de pueblo mágico, entonces eso emana también una serie de reglamentos que se tienen internos, como el reglamento de imagen urbana, de mercado, el programa de residuos que tenemos de la comunidad y bueno, y demás reglamentos. Entonces, en general, estos documentos han sido parte de todo, de fortalecernos internamente, tanto nuestra relación con nuestros recursos naturales, culturales,
y esto que hablamos, esta relación biocultural. Creo que es algo bien importante y justo al hacer esta presentación para ustedes salieron muchos puntos a reflexionar, ¿no? Justo esta relación que hemos tenido por muchos años han fortalecido nuestra gobernanza, pero tiene que ser algo constante, algo también recíproco en el decir, hay que fortalecer la identidad comunitaria, y a mí me salía mucho en las sesiones pasadas y en ese momento que hay retos importantes que tenemos, como lo es el involucramiento de jóvenes, ¿no? La inclusión de las mujeres. Si bien ha habido una lucha, como decía, una defensa, no podemos dejar que esto caiga en algún momento, ¿no? A veces escuchaba yo a los participantes que decían, o sea, pues lo que de las comunidades, los jóvenes ya no quieren participar, los jóvenes no tienen no se sienten con esa parte de esta identidad, ¿no? Comunitaria. Entonces, ahí yo creo que es importante también, justo porque es parte de nosotros y hay mucho trabajo por hacer, por eso lo pongo como algo constante, que se tiene que estar trabajando día a día. Si bien esta relación biocultural ha generado emprendimientos productivos también de las mujeres, como en todo, yo creo que han salido decretos en México para la inclusión dentro de las estructuras comunitarias, municipales, pero es algo que se va trabajando poco a poco, no es en su totalidad, pero bueno, los esfuerzos están y hay que seguir trabajando en eso. Y justo también en esta parte de educación, ¿no? Mencionaba algo que me gusta mucho y he trabajado también con mi comunidad, la parte de con los jóvenes, con los niños, porque no podemos amar o defender algo que no conocemos. Y cuando hablamos del territorio con las autoridades, es bueno que los niños, que los jóvenes vayan al bosque, vean que tenemos, que se vayan apropiando y se sientan parte de. Creo que también esa relación tiene que ser muy fuerte día a día. Y bueno, y por último, generar estos mecanismos, ¿no? Que regulan el acceso de nuestro territorio, y hablamos justo específico en este momento de biológicos, genéticos, las innovaciones, conocimientos y prácticas tradicionales. Con esto quiero compartir la experiencia que tuvimos en el 2018 con la facilitación de Rita, la creación de nuestro protocolo comunitario biocultural. Como ustedes pueden ver en las diferentes fotos, pues fue parte de esta experiencia de generar este instrumento para garantizar, hablamos de la repartición justa y equitativa de los beneficios que se puedan, nosotros decíamos con todas las autoridades y toda esta parte de todos los accesos que se puedan dar dentro de nuestra comunidad. Y algo bien importante y que me gusta compartir mucho con ustedes, y creo que también lo dejo a la reflexión, que las actividades que más me gustó y fortalece nuestro protocolo y también nuestra gobernanza es la memoria histórica. Si bien muchos de los pueblos indígenas, los pueblos, toda la transmisión es vía oral, muchas veces poco escribimos, poco arrastramos el lápiz, y este ejercicio detonó muchas acciones que de repente se quedaban fuera, ¿no? Y ahora ya están plasmadas en nuestro libro, y eso hace de decir, esto nos ha funcionado, o por qué el día de hoy nos encontramos con tal vez muchas regulaciones dentro de nuestro territorio, pero porque ya nos pasó, pues, ¿no? Entonces, eso yo quiero compartir con ustedes en algún momento, o creo que es de los ejercicios más nobles que pudiéramos hacer a corto plazo en nuestros territorios, porque a veces la gente va falleciendo, la gente va, pues se van olvidando muchas cosas y que deben que quedar asentadas siempre. Y algo también muy importante, todas estas prácticas de medicina tradicional, la comunidad y la región se caracteriza también por eso, que hay que escribirla, hay que compartirla, y sobre todo reconocer el papel que han jugado las mujeres dentro de estas prácticas como mujeres poseedoras de este conocimiento tradicional. Entonces, yo quiero despedirme y terminar con esto. Hay Jaime Luna, es un sociólogo dentro de esta región de la Sierra Juárez, que me gusta al describir con lo que somos las comunidades indígenas, ¿no? Y él justo detona el concepto de comunalidad y dice, somos comunalidad, lo opuesto a la individualidad, somos territorio comunal, no propiedad privada, somos compartencia, no competencia, somos politeísmo, no moniteísmo, y somos intercambio y no negocio.
Entonces, yo con esto quería compartirles parte de lo que formamos mi comunidad de Capulalpan de Méndez y bueno, dejamos seguramente en las preguntas también compartir con ustedes y la presentación pues forma parte de este seminario. Muchas gracias, Yader. Bien, muchas gracias, Lía, a todos los compañeros que están presentes y que continúan. En este momento vamos a cerrar la transmisión en YouTube para los que están siguiendo en YouTube y va a quedar solo el grupo cerrado en Zoom.